¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a platicar, vamos a entrar a la charla y vamos a platicar con José Antonio Meade Curibreña, candidato a la presidencia de México. Quien saludo, ¿cómo está? Buenas Me da noches. mucho gusto saludar. Oiga, antes de entrar a los temas de Nayarit, hay algo que a mí particularmente me preocupa mucho. El gobierno de Canadá, en la plática del TLC, e incluso asociaciones internacionales recomiendan que se mejore el sueldo de los mexicanos. ¿Cuál es el proyecto específico para mejorar el sueldo y cómo hacerlo? Mira, yo creo que no hay atajos en el tema del sueldo. Hay el salario mínimo que tenemos que trabajar permanentemente para que recupere su capacidad adquisitiva. A mí me tocó ser secretario de Hacienda ya en 2 ocasiones. En la primera desaparecimos una de las zonas. ¿Te acuerdas tú que había tres zonas? Bueno, ya desaparecieron, ya solamente hay una. Y el que empezó ese proceso de desaparición de las zonas fui yo la primera vez que fui secretario. Y ahora me tocó los incrementos más importantes que ha tenido en los últimos 2 años. Hay que continuar con esos incrementos hasta que el salario mínimo no solamente alcance, sino rebase la línea de bienestar. Pero los salarios en lo general, lo que tenemos que hacer es trabajar en competitividad y en productividad. Los salarios, más allá del mínimo que sí se fija, pues se tienen que ir dando en la medida en que vayamos trabajando, patrones, trabajadores, gobiernos, en que les demos a los trabajadores mejores elementos para que aumenten su competitividad y para que aumenten su productividad. Y en un hecho inusitado, incluso las cúpulas empresariales que habían sido la resistencia en las últimas décadas han propuesto, ¿verdad?, que se pierden algunos impuestos que normalmente van a la federación y que se retornen al bolsillo de los trabajadores. Esa sería una opción. ¿Cuál sería la opción para incrementar la competitividad? De hecho, hoy el impuesto es negativo para los primeros tramos de salario. Hoy se da una cosa que se llama el subsidio al empleo. Eso quiere decir que los trabajadores, yo creo que hasta 3 o 4 mínimos, reciben del gobierno un dinero que se le paga luego a los patrones por la vía de un crédito que pueden usar contra los impuestos que deben. Entonces, de hecho, en los primeros tramos salariales, el impuesto que pagan los trabajadores no solamente no es positivo, sino que es negativo. Reciben un subsidio, lo reciben directamente en nómina y los empleadores se cobran el subsidio contra su carga tributaria. Pero lo que tenemos que hacer es ir mejorando el mínimo, que recupere su capacidad adquisitiva e ir construyendo condiciones cada vez mejores de competitividad y productividad. Y eso le va a dar a los aumentos mucha más permanencia. Cambiando de tema, ¿cómo recuperar a este país? Ayer estaba viendo el semáforo delictivo, la asociación civil, el 90% del país está en rojo, señal de que está inmiscuido en asunto de narcotráfico, de huachicoles. Y lo hemos visto aquí en 2 cosas, yo creo. Si uno revisa los últimos años, claramente cambió la capacidad delictiva de la delincuencia organizada. De 12, 15 años para acá, en vez de preocuparnos solamente por el comercio de drogas, que es a lo que principalmente se dedicaban, y las carreteras un poco, se empezaron a querer meterse al territorio, o se han metido al territorio. Y entonces ya están metidos en drogas, en trata, en robo, en extorsión, en secuestro, en casa habitación, en automóvil, en huachicoleo, en control de penales. Cambiaron la escala con la que están operando y el gobierno no cambió la suya. El gobierno se quedó igual en 3 pilares que son muy importantes. El primer pilar es el de la prevención. Tuvimos en México un muy buen ejemplo del despliegue de prevención que teníamos que tener cuando intervenimos Juárez. Y cuando se intervino Juárez, todas las secretarías de todos los niveles de gobierno, sector privado y sector social. Fue un trabajo multidisciplinario. Eso es lo que hay que hacer permanentemente. No podemos bajar la guardia en términos de prevención. Y prevención es cultura, educación, parques públicos, alumbrado, tejido social, rescate de nuestras comunidades. Pero esa es la escala que tendríamos que mantener. Segundo, disuasión. ¿Qué quiere decir disuasión? Que no lleguen armas, que no llegue dinero, que tengamos mejores policías, que estén mejor pagados, que estén mejor capacitados, que tengamos cámaras en el transporte público, que tengamos policía en el transporte público. Pero lo más importante, y en donde yo creo que tenemos el mayor rezago, es que no tenemos capacidad de investigación. En México se denuncian más o menos 2 millones de delitos al año. Solo 3 de cada 100 se resuelven con una sentencia. Si no le entramos a fondo al tema de la investigación para que hayan consecuencias cuando se viola la ley, acabar con la impunidad. No importa la disuasión y no importa la prevención, no vamos a resolver el problema de fondo. Ahora, ¿qué es lo que hace tan difícil el tema de la investigación? Que en México nos lo complicamos porque cada estado define los delitos de manera diferente. Entonces, si uno roba una casa habitación en Jalisco o la roba uno en Nayarit, no es el mismo delito.
no se castiga igual, no se define igual, no tiene los mismos agravantes, la pena no es la misma, de hecho es mucho más severa la pena en Nayarit que la que es en Jalisco, y vemos más robo en casa habitación, una tasa de robo a casa habitación mayor en Jalisco. Si nosotros definimos los delitos igual, los que tienen homologar, la misma digamos, violencia, criterios. para que sea lo mismo, porque hoy le damos a la delincuencia una gran ventaja. Ellos actúan donde quieran y nosotros solamente actuamos dentro del Estado. Si tenemos un solo código penal único, podemos tener una agencia federal de investigación y tenemos que multiplicar por lo menos por 4 la capacidad de investigación del Estado. Si hacemos las 3 cosas, vamos a alcanzar de vuelta un país tranquilo y un país seguro. Y tenemos que hacerlo a fondo y en serio, no hay atajos. Muy bien. Cuando andaba en pre-campaña, Pero se puede. se puede hacer. Sin duda. Muy bien. Cuando andaba en pre-campaña vino a Nayarit, sí. Hoy regresa. ¿Qué sabe de Nayarit? ¿Cuáles son las propuestas para este estado? Uno de los estados, a lo mejor con un poquito de menos del 1% de la población, pero con un potencial increíble enorme, que no se ha explotado por un montón de cosas, entre ellos la corrupción. Yo he caminado mucho en Nayarit y he caminado de aquí desde por unos 15 años. Vine las primeras veces, sobre todo vinculado al campo nayarita, al sector agropecuario. A mí me toca ser director. Sí, como funcionario sí vino varias veces. Muchas veces. Entonces es un estado al que conozco, al que le tengo aprecio y que tiene grandes potencialidades. Es un estado con agua, que no hemos logrado que se traduzca. Y limpia. Y además con posibilidad de riego y de habilitar un número de hectáreas muy importantes de riego. Entonces tenemos que lograr que esa agua se traduzca en una mucha mayor capacidad agropecuaria. Nayarit la tiene, la hemos visto en diferentes momentos y en diferentes cultivos. Hay un proyecto atorado, el Canal Centenario. Está atorado. Pues es una tragedia, porque la verdad es que si ese canal lo podemos traducir en que se conviertan esas tierras en tierras de riego, sí le podemos cambiar el rostro agropecuario a Nayarit. Entonces Nayarit tiene la posibilidad de cambiar por la vía del campo, que implica que tengamos mucha mayor capacidad de convertir el agua en riego tecnificado y en una estructura moderna para poder trabajar en el campo. Tiene la posibilidad de generar industria, para lo cual tendríamos que alimentar de mejor manera a Nayarit de gas. Y si lo logramos, entonces Nayarit se puede convertir o puede tener un motor adicional por la vía de la industrialización, que es un motor importante. Tercero, si tiene mejor comunicación, bueno, ya hemos visto todo el desarrollo de pues, Bahía Banderas, el desarrollo turístico. Hay un proyecto para... Pero hay más espacio para lo turístico. Tienes otros pueblos mágicos que podemos generar para que tengas rutas turísticas que impliquen que la derrama vaya más allá de Bahía Banderas y que nos vayamos acercando para descubrir mucho más de lo que Nayarit ofrece. Entonces, desde los pueblos mágicos, Bahía Banderas, la industria, el campo, podemos construir en Nayarit un estado que tenga muchos motores que funcionen al mismo tiempo. Necesitamos las carreteras, necesitamos convertir los canales en riego, necesitamos traer gas, necesitamos fortalecer las vías de comunicación. No llega el gas a Nayarit, pero porque no hay demanda. Pero este es un poco como el huevo y la gallina. Pues no hay demanda porque no hay gas. Pero una vez llegue gas, se empieza a haber demanda. El primer estado que se industrializó en México fue Nuevo León. Fue el primer estado que tuvo gas. Y si nosotros vamos viendo un poco las economías de los diferentes estados, sí hay una relación entre cómo se desarrolla el estado y si tiene o no acceso a gas. Entonces, cuando vemos estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, toda la zona del Bajío, San Luis Potosí, Jalisco, hay gas. Y cuando hay gas, hay industria. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir cerrando esa brecha que hoy hay entre Nayarit y sus estados vecinos. Vemos que ya llegó gas a Zacatecas y lo vemos que empieza a traer otro tipo de inversiones. Gas en Jalisco, y en Jalisco vemos motores... Oiga, en Jalisco llegó hace como 10 años. Y hace una enorme diferencia. O sea, si tú ves Jalisco hoy, en Jalisco hay turismo, en Jalisco hay industria, en Jalisco hay campo, Jalisco es un enorme productor y aquí tenemos pues muchas de las mismas condiciones. Entonces, apostemos a la carretera, apostémosle al gas, apostémosle al campo, apostémosle al turismo, pero a un turismo que vaya mucho más allá de Bahía Banderas, que hay que complementar. Si todo eso hacemos, pues en Nayarit vamos a encontrar las mismas condiciones de desarrollo que hoy vemos en otros estados del país, con enormes ventajas, porque es rico en recursos naturales, es rico en historia, es rico en tradición. La brecha que hoy hay entre un México que no conoce el potencial turístico de Nayarit y el que puede tener es enorme. Y a eso nos comprometemos, a hacer de Nayarit un estado en donde al mismo tiempo tengamos industria,
tengamos campo, tengamos turismo, pero sobre todo que tengamos seguridad. Muy bien, muchas gracias. Nos acabó el tiempo. Ojalá que hubiéramos tenido más tiempo para platicar, profundizar de estos temas. Muchas gracias. Pero, le agradezco. déjame no estar aquí en campaña pedirles que voten por mí para que hagamos realidad ese Nayarit. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por acompañarnos en esta charla con José Antonio Mit Curibreña, candidato a la presidencia de México. Muchas gracias.